Bien, en esta ocasión vamos a dar el repaso a tener el repaso de nuestra lección de esta semana, la primera del segundo trimestre. Y bueno, como es la primera, vamos a hablar precisamente acerca también de lo primero que existió en nuestro planeta, ¿verdad? Es decir, del principio. Estamos en el principio de la lección y estamos empezando con el principio de la palabra de nuestro Dios, donde está el relato de la creación. Esperemos que todos hayamos tenido la oportunidad de darle un repaso, aunque sea leve, para centrarnos más en el estudio. Bien, el versículo de memoria parece que está muy complicado, muy difícil, muy largo. ¿Qué dice Génesis 1:1? Es decir, el primer capítulo, el primer versículo. Dice, en el principio, vamos a ver la siguiente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un texto, les decía, parece que está muy difícil. Es muy sencillo, muy fácil de aprenderlo y además es un texto, es un texto que conocemos prácticamente todos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Les decía, es un texto muy sencillo, pero con mucho contenido. Tiene mucho contenido, ¿verdad? Pudiésemos hablar solamente de este versículo durante todo este rato que vamos a platicar, ¿verdad? Aquí en el capítulo 1, de hecho en el capítulo 1 y el 2 se relata la historia de la creación de la humanidad y de todo lo que rodea a la humanidad, su hábitat, todo su entorno, ¿verdad? Y aquí, con el estudio de estos dos capítulos, sabemos el propósito por el cual fuimos creados. Es decir, ¿para qué fuimos creados? Para vivir eternamente felices al lado de nuestro creador. Ese fue el objetivo de la creación del ser humano, que el ser humano viviera eternamente, ¿sí? Al lado de Dios, lógico, de su creador. No es un relato científico porque no lo podemos comparar, no podemos tener aquí las pruebas a nuestros familiares, comprobarles el origen de nosotros, de toda la creación, de todo lo que vemos, digamos, oímos. No es un estudio, no es un relato científico, decíamos, y además, si fuera un estudio científico, que no lo es, no estamos preparados para comprender, si a veces con algunos estudios científicos no muy complicados se nos hace tan difícil de entender cuando leemos por ahí algo que la ciencia nos muestra. Entonces, hablar del origen de todo lo creado, pues es muy complicado. Y pues, aunque se pudiera comprobar científicamente, nuestra mente no está preparada para comprenderlo. Ni aún en este siglo, dice aquí entre paréntesis, en el siglo ¿qué? 21, el siglo de los grandes avances científicos, tecnológicos, y que se dice que el ser humano ha evolucionado mucho, que ahora es más inteligente. Ahorita vamos a platicar un poquito y vamos a ver que no es cierto que somos más inteligentes, que eran más inteligentes los primeros seres humanos que vivieron en este planeta. Pero en pleno siglo XXI, cuando a todo se le dé explicación, pues a esto podemos dar explicación, porque el proceso de la creación se admite o se acepta solo porque fe. Es ahí donde radica la fe. La fe, acuérdense que la fe es tener la seguridad, la certeza de las cosas que no conozco, que no estoy viendo, que no estoy palpando, pero sé que existen y sé que se fueron como Dios lo muestra. Entonces, el relato de la creación solamente por fe,
Cuando ustedes platiquen con alguien y le relaten cómo fue el origen de todas las cosas, y si ustedes ven que la persona dice, pero demuéstramelo, no, es que esto no se demuestra, esto se acepta o se rechaza. Se acepta por fe o se rechaza simplemente por incredulidad, ¿verdad? Entonces el relato es un relato sencillo, como dice aquí, que es poético. Y por medio de este relato es que nosotros conocemos nuestro origen, ¿sí? Y pues el origen es en realidad de que somos la corona de la creación, la corona de la creación, lo máximo de la creación, las criaturas perfectas que Dios hizo. Y no somos el resultado del azar, como hablan otras teorías de la comunidad que nos enseñan algunos, entre comillas, disque científicos, ¿verdad? Eh, que tampoco pueden comprobar que la creación no existió como lo dice la palabra de Dios. No pueden comprobarlo porque, ni lo comprobarán nunca, porque Dios no permitiría que, más bien no se puede comprobar científicamente. Esto es por fe, acuérdense, la salvación, la aceptación de la palabra de Dios es por fe, porque por fe es que somos salvos, por gracia, y la gracia es la que nos imparte la fe para creer. Entonces no somos el resultado de la evolución, de que ni de una explosión, ni del azar, ni nada. Fuimos seres creados previamente planeados por nuestro Dios, ¿sí? Entonces en el principio Dios es lo que repasa nuestra lección. En el principio Dios y las obras de Dios, lo que Dios creó. Y entonces aquí vamos a dividir nuestra lección en tres grandes partes. Eh, en el tema de en el principio, ¿sí? Cómo sucedieron las cosas y que todo lo creado fue perfecto y que el tiempo también es perfecto y la humanidad creada también es perfecta. Eso, a grandes rasgos, es lo que trata nuestra lección, lo que ustedes y yo repasamos esta semana. La siguiente. Entonces, decíamos, en el principio, Dios, ¿sí? Dios es el principio, ¿sí? O sea, no hubo nada antes de Dios, nada ni nadie. O sea, Dios es el principio y Él es el que le da principio y le da origen a todas las cosas, ¿sí? Que nosotros sabemos que fueron creadas. Entonces, en el principio, dice Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra en el principio. O sea, todo y todo lo que hay en este planeta. Hay dos relatos, uno en el capítulo 1 y uno en el capítulo 2. Hay dos relatos de la creación, así que nos presentan a Dios en dos aspectos distintos, como vimos. En el capítulo 1, por ahí nos muestra a un Dios poderoso, que con solo su voz, su palabra es creadora, ¿sí? Además que nos llena de alabanza y nos invita a postrarnos a sus pies. Todo esto lo declara ahí el Salmo 95, ¿eh? Por ahí lo leímos nosotros en la semana. Pero el capítulo 2 nos enseña, nos muestra a un Dios cercano. Primero a un Dios creador, un Dios poderoso que con solo decir, hágase la luz, se hace la luz. Es decir, que hágase la hierba verde y se hace la hierba verde. Poderoso. Pero el capítulo 2 nos presenta a un Dios que es un Dios cercano a su creación, que atiende a su creación. No, Dios no creó todas las cosas, el ser humano y lo dejó, pues que si siguiera automáticamente todo, sino que Dios es el que dirige su creación. Dios dirige todos los etapas de la existencia de todas las cosas, ¿sí? Entonces, el Dios cercano nos prepara primeramente un hogar desde la misma creación y nos moldea como con sus manos y se preocupa por nuestra felicidad y nos enseña a vivir. O sea,
ser felices. Entonces, no es que haya dos relatos, porque a veces se presta a confusión, porque en el capítulo 1 se relata cómo Dios fue creando todas las cosas, el sol, las estrellas, los animales, al final el hombre, el sábado, etcétera, sino que Dios cercano, y ahora Él está dispuesto a acompañar al ser humano creado, ¿sí? Y le da potestad para que dirija todas las cosas. Entonces, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Aún hoy, eso fue al principio, pero aún hoy, que estamos separados de su presencia, a diferencia de Adán y Eva, los primeros seres creados, que estaban físicamente, espiritualmente, mentalmente, en la presencia de Dios, y Dios estaba con ellos cara a cara, pero la presencia del pecado vino a traer esa separación. Y aún hoy, después de 6,000 años, alrededor de 6,000 años de pecado, de separación de nuestro Dios por la causa del pecado, aún hoy podemos apreciar que a un Dios poderoso, pero también poderoso como lo relata el capítulo 1, pero también un Dios cercano, como lo relata el capítulo 2. Entonces, aún hoy, después de 6,000 años de la tierra, dañarse con el paso de los siglos, igualmente los seres humanos estamos súper dañados, al igual que toda la creación por el pecado. Aún podemos disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Eso nos muestra y nos quiere dejar claro en el capítulo 2 nuestro Dios. Entonces, todo lo creado, todo lo que Dios creó en el principio, aquí vemos la secuencia, ¿sí? En 6, aquí vemos 6 días, ¿sí? Una creación perfecta donde Dios crea todo en 6 días. En 6 días literales, ¿sí? No días proféticos. Un día profético equivale a 1000 años, ¿ya? Hablando de profecía, pero aquí estamos hablando literalmente. O sea, Dios no necesitó miles de años para crear todo lo que nosotros tenemos. O sea, porque es un Dios poderoso. Con su sola palabra al instante se crean las cosas. Entonces, ahí en el versículo 31 del capítulo 1, dice que Dios, después de crear todo esto, la luz, las estrellas, la vegetación, separar las aguas del firmamento y las aguas de las aguas, los ríos, los mares, etcétera, y crea también al hombre, dice que Dios, al contemplar todo su trabajo, dijo, todo que he aquí es bueno en gran manera, muy bueno, ¿sí? Entonces, aquí nuestra lección nos hablaba acerca de la palabra bueno. ¿A qué se refiere Dios cuando dice todo esto que acabo de hacer? Es que bueno, en gran manera. Esta palabra que se emplea aquí en el idioma hebreo, en el original, como se escribió el Génesis, el capítulo 1, es la palabra que se emplea tov, sí, tov, una palabra hebrea que implica que la creación era perfecta y hermosa, o sea, bonita. Cuando dice bueno, esta palabra se refiere a bueno funcionalmente, pero también bueno o bonito, hermoso en cuanto a su vista, ¿sí? Al contacto con los sentidos del ser humano. Por supuesto, dice, no había muerte, porque todo era bueno, entonces no había nada malo, y como la muerte es mala, pues no había muerte. Por supuesto que no había muerte. Entonces, no había muerte, ¿por qué? Porque la muerte no fue parte de la creación. Es decir, cuando Dios hizo todas las cosas animadas e inanimadas de este planeta en su creación, incluyendo al ser humano, no dijo, voy a hacer un perrito para que viva 30 años, no sé cuánto iban los perros, ¿verdad? Y que se muera y ya.
y luego a crear más perritos, que nazcan más perritos. Voy a crear seres humanos y que se mueran a los 80 años, y luego al cabo voy a hacer más seres humanos. No, el plan original fue que la muerte no estaba contemplada, no iba a haber muerte. El ser humano, Adán y Eva, iban a vivir por toda la eternidad. Ese fue el plan. Pero como vimos, con la entrada del pecado, que en realidad ese es otro tema, ¿sí? Que no podemos espaciarnos tanto, eso echó a perder la creación y echó a perder no solamente al ser humano, nos fuimos haciendo imperfectos cada vez más. Toda la creación perfecta se fue haciendo imperfecta. Los animales se volvieron feroces, los animales tuvieron un proceso evolutivo físico y fisiológico para poder adaptarse a la situación del pecado, ¿sí? Ahora los animales, como eran agresivos, se atacaban unos a otros y entonces tuvieron que desarrollar garras, tuvieron que desarrollar colmillos, tuvieron que desarrollar venenos como el alacrán, ¿sí? El alacrán, cuando Dios lo hizo, pues no tenía veneno porque no necesitaba cazar para comer, ¿sí? Entonces, el alacrán tuvo que desarrollar para sobrevivir, desarrollar veneno para poder capturar a sus presas y comerlas y poder sobrevivir. Y así cada uno de las cosas. La naturaleza creó espinas, creó cardos para defenderse también de los depredadores y que se conservara la vegetación, o sea, como si las plantas pensaran y dijeran, voy a desarrollar espinas y cardos para que no me coman y que me dejen vivir. Y los seres humanos también nos hicimos agresivos, hubo un desajuste hormonal allí y la testosterona en el hombre se incrementó y se volvió más agresivo y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa creación perfecta se fue haciendo imperfecta con el paso de los años en cuanto el pecado avanzaba más y más. Pero en un principio todo fue como perfecto. Perfecto en funcionamiento y perfecto en qué? En hermosura, o sea, bonito. Era bonito, no había cosas feas. Ahora hay cosas feas, inclusive repulsivas, ¿verdad? Por ejemplo, a ustedes a lo mejor tienen repulsión por las cucarachas, de ahí más si se le atraviesa por ahí arriba de su bistec. Entonces, pero antes, cuando todo fue creado, pues no, el, el reflejo nauseoso y repulsivo no existía, ¿verdad? O sea, no existía nada malo, todo era bueno en gran manera. ¿Sí? El relato, entonces, no sugiere un proceso de miles o millones de años, como nos lo han enseñado y nos lo ha metido Satanás por medio de los científicos, disques científicos, y por medio de la enseñanza de los sistemas de enseñanza en los diferentes países, y por tradición y todo, y a través del tiempo, Satanás ha metido todo esto en las mentes de los hombres, esto y todo lo malo, ¿verdad? Pero lógicamente desvirtuar todo esto para que nosotros no lleguemos a creer y aceptar por fe que Dios hizo todas las cosas, ¿sí? Entonces, dice aquí, los árboles dan fruto, las aves vuelan, los animales andan, Adán es creado adulto, ¿sí? Capaz de hablar y razonar. Entonces, Adán y Eva no los hizo Dios bebés y que se fueran ahí, bueno, porque necesitaban, un bebé necesita de un cuidador, ¿verdad? Entonces ellos ya nacieron maduros, nacieron adultos, nacieron con todas sus facultades en su plenitud, ¿sí? Ahorita más o menos las facultades en su plenitud se alcanzan a los 30 años, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, pero 30 años de nuestro tiempo a lo mejor eran como los antediluvianos, a lo mejor como unos 300 años, ¿verdad? Cuando alcanzan su máxima plenitud, porque ellos llegaban a vivir cerca de 1000 años. Entonces, cuando Dios hizo a Adán y Eva y lo creó, lo hizo, aparte de que los hizo a Dios, lo hizo con todas sus capacidades, todas las capacidades, y en cuanto a su inteligencia y su razonamiento eran lo máximo, ¿sí? ¿Sí? Con una inteligencia también creadora, porque fueron hechos a la imagen del creador, y como Dios es creador, crear cosas, por eso es que el hombre inventa
cosa porque tiene esa capacidad. Además, le dio la capacidad de decidir, ¿verdad? Le dio la facultad, el regalo de tomar sus propias decisiones. Al finalizar la creación, quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Es decir, nada existió después, porque a veces decimos, no, es que esto no lo hizo Dios, esto apareció después, como en el año 1000, no. Todo, dice aquí todo, quedó terminado los cielos, la tierra y todo lo que hay donde, en el cielo y en la tierra, todo. O sea, nada, lo hizo el hombre, nada lo hizo Satanás tampoco. Me refiero a seres, a criaturas creadas, ¿sí? Entonces todo. ¿Y en cuántos días? En 6 días. Dios no necesita miles. Nosotros sí, para hacer un invento necesitamos mucho tiempo, ¿verdad? Aunque tengamos toda la tecnología. No, Dios con su sola palabra. Así que 6 días bastaron. Y todo lo que usted ve, oye, toca, prueba y todo, se hizo todo en 6 días. Vamos a darle la siguiente. Y luego, ¿y qué pasó después de esos 6 días? Dice, Dios acabó en el día sexto y entonces el día séptimo ya se terminó todo, ya no había que hacer. Su obra cesó, y se puso a contemplar toda su creación, por eso dijo, todo es bueno en gran manera. Y entonces reposó, pero no porque estuviera cansado, sino porque se quiso dar un tiempo, ¿sí? Para algo que vamos a mencionar, ¿sí? Entonces reposó el día séptimo para contemplar toda su creación y para interactuar con su creación. Se lo tomó ese día, ya cuando estaba todo listo. El día séptimo, que corresponde al sábado, él reposó de todo lo que hizo. Génesis 2:2. Entonces, el sol, el mar, las estrellas, la tierra, la vegetación, los peces, las aves, todos los animales que andan sobre la tierra, aún el ser humano, aquí está el orden, ¿no? Cómo fue haciendo. En esos numeritos que vemos a la derecha arriba de cada palabra, fue lo que se creó en ese día. Así es que, perdón, las cosas que se crearon durante todos los días, ¿verdad? Eso y más, ¿verdad? Porque aquí no podemos abarcar todo. Todo terminado en 6 días, pero faltaba algo importante, ¿sí? Aquí dice que la luz, el mar, la tierra, todas estas cosas aquí, son 9 cosas hasta el ser humano, ¿eh? No son los días, son las cosas que se crearon. Entonces, 9, pero faltaba una décima, y esa décima cosa que faltaba era precisamente el qué. La graduación, la fiesta, la inauguración, ¿sí? La culminación de todo ese proceso. Y a todo eso Dios le llamó séptimo día, reposo o sábado, ¿sí? Entonces, llegó a ser desde ese día de la creación, desde ese, perdón, inicio de la creación, el origen, llegó a ser un tiempo de descanso, de contemplación, porque Dios contempló e interactuó con toda su creación. Sí, pero Dios antes de interactuar con todo, dejó al último la corona de la creación. ¿Cuál fue la corona de la creación? El ser humano, ¿sí? No fue el chango, ni fue la tortuga, ni fue el árbol, diríamos, de la ciencia del bien y el mal, el árbol, no fue nada de la vegetación, ni fue una estrella, no, la corona de la creación fue el hombre, y lo hizo en el sexto día, el último, y entonces él quiso tener, interactuar con el ser humano y enseñarle todo lo que había hecho. Mira, eso es todo lo que he hecho para ti. Fue preparado para ti, para Adán y Eva, nuestros primeros padres. En otras palabras, para todos los seres humanos que iban a venir después, era todo lo creado para que lo disfrutara. Y estaba todo perfectamente diseñado, ¿sí? Las cantidades necesarias de oxígeno, de las cantidades necesarias ¿cómo se llama?, de clorofila en las plantas, las cantidades necesarias de agua, de vegetación, las cantidades necesarias también de animales, todo quedó
y los gases que componen nuestra atmósfera, todo quedó perfecto para que ahora sí estuviera listo para que el ser humano ocupara este lugar. O sea, no podía faltar nada, porque entonces la vida no se daría. Y todo a su tiempo específico, ¿sí? Entonces, el sábado es un tiempo de descanso, de meditación, de meditar en todo esto que estamos platicando, que pocas veces lo empleamos para eso, regularmente lo empleamos para ir a visitar a la familia o para salir no sé a dónde, pero, o para quedarnos en cama todo el día porque dicen que es un día de descanso, etcétera. Entonces, pero es un día de meditación en la creación de Dios, ¿sí? Entonces, de contemplar y valorar todo lo que Dios nos ha dejado, los regalos, de compañía mutua, tanto de seres humanos, de los hermanos, nuestra familia, pero sobre todo la compañía de nuestro Dios, de nuestro Creador. Es el tiempo necesario para una humanidad perfecta. Por eso es que cada vez estamos más lejos de la perfección los seres humanos, porque nos hemos olvidado de ese tiempo que Dios estableció, esas 24 horas del sábado que Dios estableció para que nosotros pudiésemos recrearnos, ¿sí? Sentirnos aliviados, aunque sea un poco de todo lo vivido y toda la carga semanal. Cuánto más necesario es cada vez que el pecado avanza, ahorita como está la situación, necesitamos más del sábado, necesitamos, ahí me gustaría que nada más existiera, ¿cómo se llama? El domingo y el lunes, y luego que todo fuera sábado, ¿verdad? Todos los días sábado, es decir, como decía el rey David, dice, yo quisiera que todos los días fueran sábados, dice, para estar todos los días en su presencia, en su templo, ¿verdad? Entonces, ojalá que un día nosotros lleguemos a anhelar esa cercanía con Dios y sobre todo en su día santo, toda la semana, pero sobre todo en su día santo. Entonces, en cuanto más ahorita necesitamos este sábado, sí, Adán y Eva lo necesitaban, sí, pues nosotros ahorita a estas alturas lo necesitamos mucho más y mucho más. Por eso es que Dios, cuando Cristo venga, se va a seguir celebrando el sábado allá en el cielo. Se va a seguir celebrando. Así es que a los que no nos gustan los sábados, eh, pues hagamos planes de no ir al cielo, porque allá se va a seguir celebrando cada semana el sábado semanal, recordando la gran obra de nuestro Creador. ¿Sí? Y Dios creó al ser humano perfecto. Y lo hizo perfecto por dos cosas, porque fue hecho a su imagen y semejanza, ¿sí? Es decir, con todo lo que nosotros tenemos, lo tiene Dios, ¿sí? Dios tiene inteligencia como nosotros, Dios tiene emociones como nosotros, Dios tiene la capacidad, él toma decisiones como nosotros, Dios es creador como la facultad que nos dio de inventar cosas también, ¿verdad? Dios, es decir, todas esas cualidades Dios nos las dejó porque nos hizo a su imagen. ¿Sí? Todo eso es gracias a Dios. Y que otros seres vivos no lo tienen. Por ejemplo, el gato pues no tiene eso mismo, ¿no? Aunque ni el caballo, ni el delfín, aunque dicen que son muy inteligentes, pues no, ni a los talones le llega a un ser humano. Entonces, de todos los seres vivos creados, solo el hombre fue hecho a imagen de Dios. Ningún otro, ¿sí? Ningún árbol, ningún animalito, ni nada tiene las cualidades que tiene Dios, ¿sí? Entonces, nosotros, Dios nos hizo una naturaleza espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, a diferencia de los animales y del reino animal y del reino vegetal, Dios nos dio una naturaleza espiritual. A unos tenemos más espiritualidad que otros. La otra vez alguien decía en uno de sus temas, es que parece ser que las mujeres son más espirituales que los hombres, por eso las iglesias se llenan de mujeres más que de hombres. Y es cierto, ¿sí? Pero también hay hombres más espirituales que muchas mujeres, pero también hay hombres más espirituales que otros hombres. Y hay niños más espirituales que adultos y adultos más espirituales que jóvenes, viejitos, etcétera. Todos tenemos diferente nivel de espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Es aquello
que nos motiva y nos permite comunicarnos y acercarnos a Dios, ¿sí? Una persona espiritual es aquella que continuamente está cerca de Dios y que anhela estar cerca de Dios. Entonces, Dios nos dejó esa naturaleza y es por eso que el ser humano, muy en nuestro interior de nuestro cerebro, Dios nos dejó ese chip por ahí, sí, bien por ahí escondido ahí en nuestro inconsciente, donde por naturaleza nosotros buscamos a Dios cuando estamos en necesidad, pero que en realidad debemos de buscarlo siempre, aunque no estemos en necesidad, porque aunque creamos nosotros que no estamos en necesidad, porque en realidad siempre vamos a estar en necesidad, porque vivimos en un mundo como imperfecto, un mundo lleno de conflictos. Pero también nos hizo semejantes físicamente a nuestro creador. Es decir, que Dios también tiene ojos, Dios también tiene oídos, Dios también tiene emociones, Dios también tiene cabeza, tiene pies, tiene, ¿sí? Entonces, físicamente, eso significa a semejanza de Dios. Si somos semejantes a Dios físicamente, a nuestro creador. Nos dejó una naturaleza espiritual que no le dejó a ninguna otra parte de la creación, ¿sí? eh, la capacidad de razonar y de tomar decisiones, y ahorita les decía, sobre todo decisiones de qué tipo, morales, sí, no tanto decisiones de que voy o no voy a la escuela, no, decisiones de tipo moral, esto es bueno, esto es malo, sí. Entonces, el soplo de vida, que equivale al poder de Dios, al espíritu en el ser humano, se ensambló junto con qué, con una imagen de barro, con un muñeco de barro moldeado con sus manos. Nuestro Dios lo moldeó, es decir, a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, ese cuerpo moldeado con las manos de Dios, y esa es la única parte de la creación que Dios hizo con sus manos. Al sol no lo hizo con sus manos, nada más pronunció la palabra y se creó. Al mar, a las estrellas, a la vegetación, a los animales, nada más expresó su palabra y se creó. El ser humano se tomó el tiempo, aparte de expresarlo con su voz, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, cuando dice hagamos, se refiere a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? A las tres personas de la deidad que decidieron, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. Pero aparte se tomó el tiempo de moldearlo con sus manos, con barro, ¿sí? Con tierra, ¿sí? Y entonces sopló a ese muñeco de barro, ya bien diseñado con sus poros, sus pestañas, su cabello uno por uno, etcétera, etcétera, sus venas, sus vasos capilares, su piel, sus órganos diferentes, su cerebro y todo, ya está bien formado. Y ahora, pero ahora, ¿qué le falta? Pues le falta darle vida. Y entonces sopló en su nariz, dice, soplo de qué? De vida. En otras palabras, puso el poder de la vida en el ser humano. Cuando una persona muere es simplemente que Dios retira, ¿sí? La vida y se acabó, ¿sí? Como cuando usted prende y apaga un foco. Cuando prende el foco, pues se hace la luz. Le da el interruptor, se acabó la luz. Y así cuando una persona muere, simplemente Dios retira el poder de la vida en el soplo de vida. Pero no se refiere, cuando hablamos de espíritu no se refiere a algo que sale del ser humano. Ese es el espíritu y que allá va volando y ya cruzó la azotea del vecino. No, el soplo de vida equivale al poder de Dios, es el poder de Dios, ¿sí? Y eso, y se llama soplo porque tiene que ver con respirar, ¿sí? Cuando Dios sopla en ese muñeco hecho a la perfección de barro, entonces, permite que entren en acción sus pulmones, como cuando nace un bebé. El bebé, sus pulmones no funcionan cuando está dentro del vientre de su madre, ahí no funcionan. Pero en el momento que sale al exterior, por el canal de parto, en ese momento sus pulmones empiezan a funcionar. Como quien dice, me gusta equiparar eso al soplo de vida que Dios puso en Adán y Eva. En Adán, en este caso, primer hombre, primer ser humano. Y entonces sus pulmones empezaron a respirar. Y entonces, a eso se refiere el espíritu. Entonces, el espíritu
sí, es decir, la vida. Y lo físico que hizo Dios, ¿sí? La imagen de barro moldeado, las une y entonces se crea que un ser viviente o un alma viviente. Un alma somos usted y yo, de carne y hueso con espíritu, ¿sí? Sí, mente, espíritu, físico, cuerpo, somos un alma. Si a usted le falta el cuerpo, ya deja de ser un alma. Si le falta el espíritu, el soplo deja de ser un alma. ¿Sí? Es decir, cuando se muere la persona, deja de ser un alma. Y a veces dice la gente, no, es que el alma de Panchito se fue al cielo. No, ¿cuál alma se desapareció? No hay alma. El alma es el cuerpo junto con el espíritu, junto. Separados no existe la vida. ¿Sí? Entonces, Dios en un segundo acto creativo lo completó así, con un soplo de vida. Pero ya tenía al ser humano, ¿sí? Al primer hombre. Cuando Dios habla del hombre, se refiere al hombre y al varón y a la hembra, ¿sí? Se refiere a los dos. Se refiere al ser humano. El hombre es la raza humana. O sea que para Dios, nosotros separamos hombres, a ver, el baño de hombres y el baño de mujeres, ¿no? En realidad los dos son baños de hombres, es decir, de la raza humana. Nada más que uno es para varones y uno es para las hembras, para las mujeres. Entonces, cuando Dios hizo al macho, al ser humano, así como había hecho un macho y una hembra de animalitos, Dios dijo, le falta algo a Adán. Y entonces creo que un segundo acto creativo y Dios completó, ahora sí, al 100% la creación antes del sábado, ¿verdad? Antes de llegar el sábado. El sexto día crea a la mujer de la costilla de Adán y bueno, también ese es un tema muy interesante del cual podemos hablar mucho, ¿verdad? Ahorita que está de moda eso de que quién vale más, el hombre o la mujer y todo. Pero ahorita no vamos a hablar de eso, ¿sí? Lo que sí vamos a decir es que valen igual porque Dios los hizo. ¿Sí? Dios hizo al hombre y a la mujer y los dos valían lo mismo, ¿sí? Pero los hizo diferentes. Nada más que algunos hombres quieren ser mujeres y unas mujeres quieren ser hombres. Y unos quieren tomar el rol de unas mujeres de los hombres y unos hombres quieren tomar el rol de mujeres, etcétera. Pero Dios estableció roles, dijo, tú hombre vas a hacer estas cosas y tú mujer vas a hacer estas cosas, pero los dos valen lo mismo. Y van a hacer estas cosas y tú estas porque junto, entonces van a completar todo lo que se requiere para que ustedes sean felices, para que sean completos. Tienen que unir sus cualidades, tú como hombre y tú como varón y tú como hembra o como mujer. Entonces, varón y hembra, hombre y mujer los creó. Se fue en la corona de la creación, ya cuando termina con el ser humano. Y ahora sí, a disfrutar con ellos, Dios, en su día santo. Para eso lo creó el sábado, para interactuar con el ser humano. Entonces, adelante, vamos a avanzar. Dios ya hizo todas las cosas, toda la creación, y luego culmina con la corona de la creación, con lo máximo, con el ser humano, tanto varón como hembra. Y luego el sábado, en primer lugar, ese fue el primer regalo. Lo dice, los regalos de Dios se titula esta parte. El primer regalo fue el sábado, porque el sábado, en realidad es un regalo para el ser humano. Miren, por ejemplo, ahorita y a partir de ahorita yo ya descansé de toda la carga de la semana. Para mí eso es un regalo, no sé para usted, pero para mí sí. Qué malo con aquellas personas que no tienen ese regalo, ¿verdad? Los que no tienen semana inglesa o los que sí tienen semana inglesa y en su trabajo ya no van sábado ni domingo, pero el sábado lo usan para lavar ropa, así es que pues de todos modos no están descansando. Me dijo una compañera, no, a mí no me gusta lavar entre semana, yo junto todo para el sábado. Entonces, pues no, pues el sábado no es un regalo para ella, ¿verdad? Pero Dios quiso que el sábado fuera un regalo para el ser humano. Cuando Dios creó el primer hombre, le ofreció 3 regalos, ¿sí? Aparte del sábado, ¿sí? Y le implicó 3 responsabilidades, ¿sí? Para la semana también. Le dejó que el jardín del Edén. ¿Cómo sería ese jardín del Edén? Ahí en Génesis 2:8, lo puso en el jardín del Edén, ¿sí?
qué más nos dice acerca de los regalos? Bueno, para empezar, ese jardín, pues era el hogar perfecto. Te voy a dar un hogar y va a ser este jardín con el clima perfecto. Ahí no hacía frío ni aire, hacía aire agradable, no aire de ese que despeinan y que te llena de tierra los ojos o te da esta alergia ni nada, ¿no? Entonces era el hogar perfecto. Pero ese hogar, ese jardín tenías que cuidarlo, ¿sí? Y cultivarlo. O sea, Adán y Eva no iban a estar de ociosos ahí tirados con la panza para arriba contemplando el jardín, no. Había muchas cosas agradables que hacer, ¿sí? De paso, me acordé de una cosa. ¿Sabían ustedes que una de las actividades más relajantes que existen, actividades más relajantes que existen, como lo es un masaje neuromuscular relajante, o como lo es disfrutar de una cosa que a usted le gusta, este, una, una actividad muy relajante es regar un jardín, y yo lo he comprobado. Un día, si no lo ha hecho usted, compruébelo, pero regar un jardín es una actividad relajante. Y cuando usted ande muy estresado y todo, y si no tiene jardín, vaya con el jardín del vecino y dígale, se lo quiero regar esta vez. Y va a ver cómo relaja. Adán y Eva tenían esa responsabilidad de cuidar, cultivar el jardín. La jardinería es una actividad relajante. Yo dije el regar porque es lo que yo he probado. Bueno, también la jardinería. De hecho, yo trabajé de jardinero allá en Montemorelos cuando me fui a estudiar por allá, ¿verdad? Entonces, ese fue un regalo, el jardín del Edén, un entorno bonito, pero también ese entorno que tenía alimento, otro regalo. Y Dios le proporcionó el alimento adecuado para su cuerpo, ¿sí? El alimento que tenía el porcentaje adecuado de proteínas, de carbohidratos, de grasas, de vitaminas, de minerales, de fibra, de todo lo que el ser humano requiere para vivir y vivir sano. Dios se lo dejó como un regalo ahí en su hogar, en el jardín. Todo para que estuviera perfectamente bien, para que no le salieran llantitas, ni le salieran mezquinos, ni le salieran perrillas, ni espinillas, ni nada. Entonces, esta era perfecto, ¿sí? Adán y Eva eran perfectos. Y es que tenían que tener un alimento perfecto para seguir conservando esa perfección, ¿sí? Solamente les dijo, pues de no, porque el día que coman de se van a hacer imperfectos, ¿verdad? Y les dio por ahí una indicación de cuál fruto no debían de tocar. Sí, ese les puso una restricción. Y no le puso esa restricción no para fastidiarlo, simplemente lo hizo para que ellos pudieran mostrar su lealtad a su creador. Y nosotros también tenemos restricciones. Y es por medio de esas restricciones. Nosotros tenemos más que da miedo porque ahora tenemos más distractores y más cosas en las cuales, que son dañinas para nosotros y que cuando nosotros las hacemos o las probamos, las oímos, las vemos, las tocamos, entonces estamos demostrando nuestra falta de lealtad al Creador. Y me estoy refiriendo aquí en el caso de Adán y Eva, el árbol de la ciencia del bien y del mal. No debía ni siquiera acercarse, ¿sí? Pero ese es otro tema también. ¿Qué acerca de la mujer? Génesis 2:22, vamos a ver qué nos dice aquí. ¿Sí? El regalo perfecto, ¿sí? En este caso para Adán y también para Eva, pues fue el uno para el otro, ¿sí? Para Adán, el regalo perfecto, o para acabar de complementar, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer tampoco. Por eso es que las parejas de matrimonios deben de estar juntos siempre. El día que se separan, como se separó Adán y Eva, entonces viene el caos, viene el conflicto. Entonces, el consejo es que estén juntos. Hoy en la actualidad el estilo de vida nos dice lo contrario, no, cada quien por su lado y cada quien su actividad y tú para allá y yo para acá y sí, eso es lo que decimos nosotros, pero Dios en un principio no fue así. Esto es parte de la imperfección, esto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, Dios les dijo, no se separen, ¿sí? Alguien
¿A quién amar? Le dejó a Adán, porque dijo, oh, ¿cómo nomás el león tiene su leona? Y yo que, bueno, ahí te va tu Eva, ¿verdad? Tu varona, eso quiere decir Eva, ¿verdad? Entonces, alguien con quien compartir todo, porque pues tenía bien el jardín del Edén, el alimento, todas aquellas cosas bonitas, todo lo bueno creado, pues con quién lo iba a compartir, con el caballo y con el sapo, pues no, pues tenía que compartirlo con alguien de su especie, ¿no? Entonces, Dios le regala a la mujer, ¿sí? Alguien con quien compartir todo, alguien con quien llegar a ser una sola carne. Y una sola carne significa que se iban a unir, cada quien iba a dejar sus familias y iban a formar una sola carne, pero también se refiere, y casi nadie lo menciona, a que iban a tener descendencia. Y entonces el hijo iba a ser carne de qué? De los dos. Mitad, como dice una canción por ahí que se llama Mitad tú, mitad yo, que bueno, ya no la conocen estas generaciones, una canción muy bonita, antigua, refiriéndose a los hijos, ¿verdad? Los hijos son carne del varón y carne de la hembra, de la mujer, es decir, del papá y mamá. Entonces, los hijos, forman una sola carne de dos genéticas diferentes, ¿verdad? Y entonces se refiere a eso, pero también se refiere a una sola carne, se refiere a la unión entre ellos dos, ¿sí? Y lógicamente, pues solamente que estén unidos van a poder guiar a esa sola carne, a ese hijo, ¿verdad? Bien, vamos a seguir adelante. Y también, pues, Adán fue un regalo para Eva, ¿verdad? Y dice aquí, ya terminando, que podíamos seguir hablando de la creación, tanta cosa, ¿verdad? Ese es un tema para precisamente, para redundar, para recrearse, ¿verdad? La creación es un tema para recrearnos, con tanta información que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Pero bueno, estamos iniciando un trimestre, cómo se fue desarrollando todo esto desde el mismo origen, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros conozcamos nuestro origen, porque luego Satanás nos engaña por todos lados, ¿verdad? Cuán hermosa era la tierra. Esto es para que nos demos aquí un cáliz una imaginación, que nos pongamos a meditar. Y saben que para eso Dios inventó el sábado, precisamente para eso, para que nos remontemos a la época de la creación y agradezcamos a Dios por cómo nos hizo, por la razón por las que nos hizo, y luego también, agradecer porque una vez que nosotros decidimos separarnos de Dios por el pecado, Dios nos dio el gran regalo, el máximo regalo, a su Hijo, al Señor Jesucristo, para morir por nosotros. Entonces, somos de Él por creación, a fuerza, aunque no creamos. Aunque usted no crea, Dios lo hizo. Crea usted o no lo crea, pero Dios lo hizo. Pero lo que sí le afecta es creer o no creer en que Dios lo rescató. Y bueno, entonces lo que sí debemos de creer, aparte de que fuimos creados por Dios, ¿no? Necesitamos creer para vivir eternamente y se cumple el propósito de Dios. Debemos de creer en la que, en la redención. Debemos de creer en la creación, pero también en la redención por medio del Señor Jesucristo. Redención quiere decir el rescate, ¿sí? El ser humano. Usted y yo fuimos rescatados del pecado por el Señor Jesús. Y eso tenemos que admitirlo también por fe. Eso tampoco se puede, podemos hacer un estudio científico de cómo Cristo nos rescató. No, esto es incomprensible. Tenemos que aceptarlo por fe. Y si lo llegamos a aceptar por fe, al igual que la creación, vamos a estar por siempre con todos aquellos seres queridos que han creído lo mismo, y junto con nuestro creador. ¿Les imaginan ustedes una escena como esta que vamos a leer? Pero nosotros no estuvimos en el Edén allá, pero podemos estar en donde, en algo igual, inclusive mejor que el Edén. Dice aquí, cuán hermosa era la tierra cuando salió
de las manos de quién, de su creador, de Dios. Dios presentó delante del universo, fíjense bien, un mundo en el que su minuciosa mirada no pudo encontrar mancha ni error. Sí, el sábado que se puso a contemplar todo, bueno, lo iba contemplando en cuanto lo iba haciendo, ¿verdad? Y luego el segundo día hizo esto y vio que era bueno y luego hizo esto, pero cuando hizo todo dijo, esto está bueno en gran manera. Y entonces se lo mostró a quien, al mundo, a todo el universo, a los ángeles del cielo, ¿sí? Hasta el mismo Satanás le dijo, mira lo que he hecho, ¿eh? Orgulloso Dios de su creación. Y así es que usted y yo somos el orgullo de la creación de Dios. Dios nos hizo con todo la mano y Él se complace cuando nosotros lo aceptamos y creemos que Él nos hizo. Y nosotros podemos hacerlo feliz porque Él tiene emociones también igual que nosotros. Entonces Dios presentó delante del universo todo lo creado y entonces dijo, vean, cuál mancha, cuál error, no hay nada, defectos. Todo es perfecto. Cada parte de su creación, dice a la mitad aquí del texto, ocupó el lugar que se le asignó. Sí, todo. Tú aquí, el mar, tú vas a llegar hasta aquí. Ahora el mar se brinca las trancas, ¿verdad? Y es lo que conocemos ahora como tsunami. Pero al mar, en un principio, Dios le dijo, hasta aquí tú vas a llegar, ¿verdad? Y a cada cosa le dijo, lo hizo que siguiera al pie de la letra la indicación, ¿sí? Entonces, respondiendo, le asignó su lugar, dice, respondiendo de este modo al propósito para el cual fue creada cada cosa. Dios contempló la obra de sus manos, forjada por Cristo y forjada por Cristo, es decir, creada también por Cristo, porque acuérdense, Dios Padre, Dios Hijo, o sea, Cristo y el Espíritu Santo hicieron todo esto, ¿sí? El Dios creador es las tres personas de la deidad. Y dijo, esto está bueno en gran manera. El Señor contemplaba un mundo perfecto, sin rastro de pecado ni imperfección. Y eso es lo que tiene Dios preparado para ti, para mí, si nosotros llegamos a creer esto por fe. Pero no solamente nosotros, sino que lo enseñemos a nuestros hijos, a nuestras generaciones, que ya no van a ser muchas las que vienen adelante nosotros, porque Cristo viene pronto. ¿Sí? Tenemos que mostrárselo al mundo y sobre todo enseñarles que un lugar como este está preparado también para todos aquellos que creamos en el trabajo de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz sábado. El día de mañana nos vemos a primera hora a las 10:45 para tener nuestro servicio, precisamente nuestra relación con Dios, ¿sí? Continuando con este sábado, con este día bendito, va a estar con nosotros para que corran la voz por ahí el pastor Medrano, nuestro ex, ¿cómo se llama? Nuestro ex jefe de la Misión del Norte cuando pertenecíamos a aquella misión. Así es que inviten por ahí a personas para que se gocen también con la palabra de nuestro Dios y continuemos este día sábado, las 24 horas, cerca de nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Feliz sábado.